Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy en Divulgación Palante vamos a hablar un poco del tema tan viral que hay, de lo que está pasando siempre, que hay un representante que no es la representación del pueblo o a imagen del pueblo, no sería aquella representación que ellos van buscando y de alguna manera o la manera que tiene el pueblo de reivindicar el derecho a la libre expresión es a través de las manifestaciones. Y hay algunas que ya digo que en el contexto que se les puede ir de las manos como se le ha ido un poco a lo que ha pasado en Brasil con el asalto al Congreso, la sede presidencial y el Tribunal Supremo, de los cuales hay muchos que están a favor de Bolsonaro, que yo no he visto ningún tuit ni ninguna historia que alente o que manifieste el que la gente tendría que o sea, tendría que manifestarse asaltando el Congreso, entre otras técnicas que hay para, no sé, porque esto no se consigue nada, ya digo que todo lo que sea vandalismo público en el cual se entra y se destroza pues cosas como el Congreso y parte de lo que se supone que está ahí para hacer un bien social, pues la verdad es que es una puta mierda el que la gente se dedique a destrozar, porque pacíficamente se puede hacer 20.000 cosas, como, por ejemplo, que el sector primario sacara los tractores, los camiones de transporte y todo lo que es el tejido empresarial primario y que se pusiera de acuerdo para poder, a través de eso, de una especie de referéndum que se hace o una consulta que se le hace generalizada al pueblo, en las cuales se puede reivindicar el derecho a la investigación de ciertos aspectos fraudulentos que se pudieran llevar a cabo, o entre otras el de intentar armonizar la convivencia que haya entre esos pueblos o entre esas personas, que ya os digo que yo lo único que he visto es que se van a tomar represalias contra el jefe de seguridad, en el cual pues creo que está a favor de Bolsonaro y este es el primero que va a caer como cabeza de turco, porque aún no teniendo y no he visto ningún tuit, y si veis alguno o lo que sea, dejármelo en la barra de comentarios por si en mi desconocimiento pues se me escapara algo, pero de todas maneras ya os digo que lo único que yo he podido ver es eso mismo, un tuit en el cual esta gente dice que no es la mejor forma de poder reivindicar un derecho a la expresión, que se desmovilice estas manifestaciones si van a través de estos movimientos que lo único que hacen es reventarlo todo. Y como siempre digo, yo es una posición en la que veo muy acorde con las corrientes que hay, puesto que hay indicios de que no se ha llevado todo lo más legal que se pudiera llevar, y no soy ningún entendido ni soy nada, pero sí que es verdad que me asaltan ciertas dudas de las cuales también me gusta compartir y reaccionar a lo que estoy viendo y leyendo, porque no sé, e insisto mucho en esto, cómo un expresidente con sus secretos de Estado, con su forma de tal, asesora a otro candidato a la presidencia o a otro político, de los cuales además tiene unos antecedentes que tiene registrados, de los cuales no da a pensar de que las cosas han salido todo lo normal o democráticas que se supone que deberían de ser. Ya os digo que hay mucho tipo de manipulación y cada uno tiene su mensajillo para llegar a su publiquillo, pero hay gente de las cuales estos son cúpulas mafiosas que se dedican a hacer una doctrina, que se dedican a soltar ciertas propagandas y ciertas necesidades del pueblo, que ya os digo que si de esas mieles no se han probado, pero en este caso sí se ha probado, y no entiendo cómo cojones pasa estas cosas. A la misma vez como en España el haber rebajado el delito de sedición y malversación, de los cuales hoy por hoy un golpe de Estado se le puede llamar como una rabieta al desorden público nivel premium,
y hace que muchos de esa gente que ha dado un golpe de estado y que no se llaman tejeros, pues se vean beneficiados de esas rebajas a condena y entre otras como la ley del CSI y toda esta mierda que está pasando. Que ya os digo que esto habría que cogerlo con pinzas y estudiarlo y analizarlo para no caer otra vez en la banalidad de creer en un mensaje propagandístico y menos que consigan su objetivo principal, que es el confundir a la gente tanto, tanto, tanto que al final no sabe la gente ni la hora que es. Pero bueno, más allá de mi reflexión, de saber un poco por dónde van los tiros o de alguna manera, pues intentar con mis palabras que no, por lo menos a los que vemos estas cosas o vemos y ven mi canal en el cual intento siempre divulgar contenido lo más veraz que pueda, por eso cuando salta la noticia o cuando se prevé que salta la noticia, no intervengo en la reacción. Me gusta antes asesorarme de varios puntos, ya sea ideológicos o sin esa ideología de que yo llevo hoy por hoy, como puede ser los datos. Y si hay algo del cual se pueda analizar, pues intentar esclarecerlo lo máximo posible para que a la hora de divulgar un mensaje o reaccionar a cierto contenido que pasa en las redes, pues que de alguna manera sea la más veraz y que no tenga que venir ninguna ninguna empresa autorizada por el sistema a que te diga si es veraz o no es veraz, porque el sistema te dice lo que quieres oír porque no le interesa decirte lo que tienes que oír. Así que vamos a ver qué nos cuenta Rubén Gisbert con el tema de Brasil, qué ha pasado, quién es el responsable. Los sucesos acaecidos ayer en Brasil copan la actualidad política. Nuevamente vemos a manifestantes de un candidato que pierde unas elecciones asaltar edificios institucionales, en este caso en Brasil, durante Y no 4 poco, ¿eh? horas. Unos manifestantes en apoyo a Bolsonaro contra la victoria de Lula da Silva Silva. tomaban el Congreso de Brasil, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo. Y nuevamente observamos no Y solamente todo lo la que hubiera por confusión y el medio. desbarajuste que se produce en este tipo de sucesos, sino también en la prensa internacional y en el análisis que se hace de estos sucesos y la cobertura y el alcance que realmente tienen. Es de Ya que de manera derecha, sistemática hoy fascista podemos y leer en facha, diversos medios de según la comunicación prensa de que aquí, esto ¿eh? supone un golpe de Estado en Brasil, que está en juego y riesgo la estabilidad del régimen, que Bolsonaro habría intentado, igual que Trump, tomar por la fuerza el poder, etcétera, etcétera. Pero lo Congreso, ¿eh? cierto es que si observamos los sucesos acaecidos ayer en Brasilia y en los edificios institucionales que se han tomado por parte de estos manifestantes, volvemos a observar imágenes que dan más vergüenza que miedo. Actitudes completamente desorganizadas, Ya ves. vandalismo, saqueo y prácticamente ningún tipo de finalidad con Ni esta reivindicación acción a que nada, solo la nuevamente imposición. sí guarda ciertos paralelismos sobre cómo se ha desarrollado y en qué contexto con lo que pasó el 6 de enero del año 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Acto sobre el que de manera evidente se está poniendo el foco al nuevamente por parte de un candidato conservador que pierde las elecciones producirse este tipo de disturbios. Lo primero que quiero explicar y dejarle claro a la audiencia es que un golpe de Estado requiere una serie de elementos que ni se cumplieron el 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos el pasado año, ni se cumplen en los sucesos de ayer en Brasil. Exactamente. Para que haya un golpe de Estado como Tiene tal, que ser en el una Parlamento. algarada por una omisión de funciones en el deber de protección de los edificios institucionales, que son dos cosas totalmente diferentes, tiene que haber una organización y tiene que haber en esa organización un empleo de la fuerza. Recordemos que en la política, por muchos textos, por muchas palabras, por muchos discursos, por muchos derechos, lo que cuenta y lo que es en origen de Satapuerca hasta hoy es una lucha de poder, una lucha de fuerza, una lucha de gracia. Por eso cualquier golpe de Estado requiere del uso para su triunfo
de la violencia de manera organizada, es decir, de la coerción mediante fundamentalmente un cuerpo armado, ya sea el ejército, un cuerpo policial, etcétera, etcétera, para la toma de los edificios institucionales, para neutralizar el régimen que haya en ese momento, para poder, por la fuerza, imponer un nuevo régimen. Nada de esto lo hemos visto ni en Estados Unidos ni ahora en Brasil. Es más, solo se ha visto quien se supone que debiera dirigir este supuesto golpe de solo Estado se ha visto se desmarca mientras está arder gorro. esos mismos hechos de esos sucesos. Bolsonaro, ayer que estaba en Estados Unidos, al conocer la noticia de lo que estaban haciendo sus manifestantes, se desmarcaba totalmente y censuraba y condenaba lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, si alguien pretende organizar una serie de disturbios con la finalidad de romper un marco normativo institucional para imponer otro, y quien se supone que tiene que asumir esa función está desmarcándose de esa acción, pues carece totalmente de sentido. Pero hay una cosa que vale la pena analizar de este suceso, y es que exactamente, sí, guarda unos paralelismos completamente idénticos a lo que pasó el pasado 6 de enero en la capital de Estados Unidos, en Washington, en el estado de Virginia, cuando los manifestantes de Donald Trump entraron, mejor dicho, en el Capitolio, pero entraron en el Capitolio en una manifestación en la capital de manifestación, porque no había nadie que no un se golpe de impidiera, Estado, porque solamente estaba la propia policía del Capitolio, que no llegaban ni a unos contados 100 efectivos, para poder impedir que un grupo de manifestantes, en una muchedumbre, en una algarada sin ningún tipo de miles de represión personas, ni dirección, con ningún cuerpo armado, con la finalidad de secuestrar unas instituciones imperantes y proponer unas nuevas instituciones, que sería un golpe de Estado. Pero esto no significa que estos hechos no tengan responsabilidad, no tengan una exactamente, eso es la diferencia entre un golpe de Estado y la gravedad en sí misma no tiene nada que ver con el concepto, una parte minoritaria de la sociedad tome o con el determinativo del nombre y paralice los órganos institucionales del Estado, pues básicamente eso es una auténtica república bananera en el que no hay ningún tipo de fuerza y control por parte de las instituciones gubernamentales, que en principio están para garantizar la seguridad de todo el conjunto de la ciudadanía, para mantener el funcionamiento de instituciones, que es la prioridad número 1 de cualquier forma de gobierno, no solamente de cualquier Estado. Que no lo digan aquí, En este devenir de acontecimientos y esta responsabilidad, sí que creo que vale la pena poner el foco para observar lo que ha pasado en Brasil, que es prácticamente una copia de lo mismo que pasó el 6 de enero del año 2021 en el Capitolio con los manifestantes de Trump. Porque si ahí se desprenderá y se extraerá la verdadera responsabilidad y dilucidar lo que realmente ha pasado y con qué objetivo, y la responsabilidad, como digo, de unos actos que, como explicaba, desde luego son graves y deben tener una repercusión política. De lo que sucedió el pasado año, yo ya comenté, tanto en este canal, incluso en directo, como en otros canales donde analizaba políticamente los sucesos que estaban sucediendo en Estados Unidos. Que un buen referente este chaval para era la geopolítica, que por supuesto en muchos países, entre ellos también España, es un delito. No cumplir con las obligaciones establecidas legalmente por los gobernantes para preservar la seguridad e integridad de las instituciones. Esa omisión de funciones, yo en aquel momento pensaba que estaba siendo cometida por el propio presidente de Estados Unidos, porque él tenía la responsabilidad de dotar de los elementos de seguridad suficientes, sobre todo el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país, para prevenir lo que sucedió. Y en ese momento me equivoqué, porque dicha responsabilidad no recae en el presidente de Estados Unidos, sino en el gobernador del estado de Virginia. Por lo tanto, estos serían los verdaderos responsables. De hecho, fue a posteriori por decreto presidencial cuando Trump sí desplegó por la fuerza la Guardia Nacional en Washington, cuando estaban realizándose los sucesos del Capitolio. Pero previamente a esto, Donald Trump, por ejemplo, solicitó e instó a que miles de guardias nacionales fueran establecidos en la capital del país, y esto se desoyó por parte de quien tenía que autorizar, lo que era el gobernador y la alcaldesa de Washington. Lo cierto es que ante las advertencias de la Casa Blanca del despliegue de la Guardia Nacional de manera masiva en la capital del país, cómo se desmarcaban nuestros representantes, pero no los que están saliendo o entrando, sino los que están mandando. Y unos disturbios también enormes en la capital, hubo que desplegar también la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Pues la Casa Blanca advirtió de que efectivamente había que hacer un despliegue de esas características, y fue la alcaldesa de Washington, el gobernador de Virginia, en este caso
Muriel Bowser, Ralph Northam, el gobernador, junto con la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, y el senador Chuck Schumer, quienes se negaron a dicho despliegue. De hecho, la propia alcaldesa consintieron de que pasara para que no se viera el verdadero problema que pudiera ser alguna adulteración de las elecciones. Por eso, en las imágenes, el asalto al Capitolio el año pasado, no vemos a ningún guardia nacional, vemos a la propia policía, a los propios efectivos encargados de manera ordinaria de proteger el edificio sin ningún tipo de medios para poder contener a los manifestantes Ni que vayan, ni querían ganen. simplemente entrar en el edificio de manera irreflexiva y vandálica. No hubo ningún despliegue de seguridad de ningún tipo para proteger dichos edificios institucionales cuando se sabía que iba a haber prácticamente en la puerta una manifestación contra lo que estaba pasando en su interior. Y esto no era la primera vez incluso que pasaba en este estado. En las protestas por la trágica muerte de George Floyd, la Casa Blanca, ante el vandalismo que estaba sacudiendo la capital, solicitó nuevamente al gobernador Ralph Northam que desplegara la Guardia Nacional y este se negó a desplegarla en la capital. Le sudó un poco la polla para que la gente... En la capital del país, Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuáles han sido las consecuencias de lo que pasó en Estados Unidos un año después y seguramente lo que vaya a pasar también en Brasil? ¿Qué es lo que se ha desprendido, se ha buscado después de estos actos? Bueno, pues hace 2 semanas hacía público un informe desmarcarse de ciertas cosas que habían sido designados en una comisión de investigación del propio Congreso, un informe de 800 páginas. Esos congresistas, 7 eran demócratas y 2 eran republicanos, y finalmente en dicho informe se dictamina que Trump es el único y el que tiene la responsabilidad directa de los sucesos acaecidos en el Congreso el 6 de enero del año 2021. Incluso se le pide en ese informe al Departamento de Justicia que se le imputen 4 cargos delictivos, entre ellos el de insurrección y obstrucción a los mecanismos legislativos. Cuando la gente intenta hacer las cosas bien. Y efectivamente se solicita la inhabilitación a futuro para que Donald Trump no se vuelva a presentar a unas nuevas elecciones. Eso es lo que ha quedado y lo que en estos momentos está sobre la mesa, se buscara en origen o no. Pero si el 6 de enero del año 2021 esa algarada, esa falta de previsión que culminó en unas imágenes que todos hemos visto, pueden servir para evitar a futuro que Donald Trump pueda ocupar nuevamente la Casa Blanca, ¿por qué no emular lo mismo en Brasil ante unas reñidísimas elecciones como ha habido en las presidenciales de, ojo, el principal país económicamente de Sudamérica? Brasil es la economía número 1 de dicho continente. Personalmente considero que esta es la estrategia política más probable, sea planificada en origen en Estados Unidos o no. ¿Por qué? Pues porque las acciones en los congresos... Lula atribuye a Bolsonaro la responsabilidad por los asaltos a la sede del poder y destituye al responsable de seguridad en Brasilia. El presidente comparece a Sao Paulo para anunciar su inmediato regreso a la capital. Ocupa el Congreso del 25 de septiembre de hace ahora 10 años, y recordemos el despliegue policial que en ese momento impidió lo que en ese momento era el propio lema que componía una actividad delictiva, que tuvo enfrentamientos muy graves entre la policía y los propios manifestantes, y que estaba apoyado por un grupo de personas que luego compusieron un partido que hoy está dentro del gobierno de España, y que en ese momento decían que las instituciones, no los partidos de este país, eran corruptas, eran antidemocráticas, y hoy se las pasan ellos por el forro. Y han parado esas acciones, como ocupan esas instituciones, no solamente como todo es democrático, todo es fantástico, sino que además son ellos quienes controlan a la propia policía y a los propios organismos y cuerpos de seguridad del Estado, que en su así de loco va la cosa aquí en España, vaya. Junto con todos los manifestantes que terminaron heridos o detenidos. De hecho, un año después, en el 25A, ahora bajo el lema Asalta al Congreso, volvió a pasar exactamente lo mismo que un año anterior. Asalta al Congreso, eso es el lema. Despliegue policial, disturbios, porque repito, era una manifestación que tenía como objetivo entrar dentro del propio Congreso, asaltar, en este caso, como anteriormente, ocupar el propio edificio institucional. De hecho, de manera sistemática ha habido varias manifestaciones de este tipo en España, bajo el nombre también Asedia al Congreso, y Podemos, más Madrid, sí, están todos claros. Que simplemente querían aprovechar ese enfrentamiento, esa coyuntura que social que se iba a producir entre
la policía y los manifestantes para generar imágenes en las noticias de la gente Para no su está rédito contenta, la gente político. pide algo nuevo, eso nuevo somos nosotros, Qué hasta que cosa. metamos en las instituciones como ha pasado, sin importarles, como digo, poner en Darle un riesgo carguillo a los cuerpos y Pablillo y fuerzas verás de tú. seguridad del Estado, así como la detención y los heridos de las personas que fueron allí de buena fe creyendo que pues, Ya estaban ves. haciendo algo transgresor, revolucionario, etcétera, etcétera, cuando no estaban haciendo nada de eso. Y respecto a lo político, a la utilización, al empleo Me político, a la recuerda estrategia mucho a los seguida en cada DNI caso, catalanes. por ejemplo, en el caso de España podríamos ver que era simplemente una imagen propagandística para un nuevo partido que no estaba en las instituciones. Ya En ves. este caso, los responsables, los que han omitido las Ah, funciones, tío. están en las instituciones. Y lo que han hecho a través de lo que ha sucedido ha sido utilizarlo de manera política para intentar dejar fuera de juego a su Politizar el dolor adversario a del futuro, pueblo. a Trump en Estados Sí, Unidos, sí. y ya veremos si a Bolsonaro en Brasil. Sí. Este es el análisis de lo sucedido tanto paralelamente lo que pasó en su momento en Estados Unidos como en las últimas horas en Brasil. Ello por mi parte advertir que es peligrosísimo utilizar las instituciones de esta manera para este tipo de escenarios con la finalidad pública de establecer una estrategia política para criminalizar o perseguir a tu adversario político. Y para Considero que es una joder responsabilidad supina al pueblo, porque que la es el que percepción de la sociedad cuando se producen ese se tipo de representa a través de atentados eso. es que no impera la ley y de que no hay ningún tipo de seguridad en los aspectos que deben prevalecer ante todo, que son el funcionamiento de los organismos gubernamentales. Nada más por mi parte, seguid el canal, darle me gusta si os ha gustado, compartidlo. Salud y libertad colectiva. Los sucesos... Es que ya os digo, tiene más razón que un puto santo, porque es que hay que ser becerro de mierda para no ver verdaderamente el problema, porque es que está clarito como el agua. Esto ya se suele hacer hace mucho tiempo, de los cuales saben cómo poder generar esa crispación social para que a través de ciertas reivindicaciones o manifestaciones el pueblo haga lo que tenga que hacer. Ya digo que no comparto el vandalismo ni todo lo que es el destrozar las instituciones que tanto nos cuesta mantener, que es que no lo entiendo, algo que encima hay que inflarlo otra vez a billetes para reconstruirlo, para rehacerlo o su puta madre. No tenemos otra cosa mejor que hacer es que ir contra eso mismo y no hacer manifestaciones pacíficas, auténticamente pacíficas, porque el pueblo es soberano para poder manifestarse y hacer las reglas, porque es que os vuelvo a decir, hay muchas formas y nos lo explica muchísima gente de cómo poder manipular la historia para que lo veamos en la función más necesaria por aquellas siglas que están representando al pueblo. Y ya os digo que no hay representación alguna, porque yo, al igual que mucha de esta gente, me desmarco de este tipo de mierda, porque si no ya la hubiéramos hecho, porque es que hay para hacerlo todos los putos días, pero así no conseguimos hacer una puta mierda, solo echarnos el estigma de que o somos fachas o somos de una ideología cerrada, extremista y fascista, o cualquier tipo de mierda que lo único que hace es difuminar todavía más el mensaje que se supone que está intentando dar el pueblo, y de alguna manera, pues ya os digo, favorecer a todas esas cúpulas políticas que, os vuelvo a decir, están informadas y reinformadas por muchas de esas personas que han sido presidentes o han joder, son expresidentes o son presidentes de ciertos países, de los cuales se vinculan a otros que no lo entiendo, que no llego yo a entenderlo, porque tú tienes secretos de Estado entre un montón de mierda que no tienen que ver con otros países, y sin embargo aplicamos esa misma ideología impositiva a esos países que sabemos que estos movimientos pues van a resultar, porque es que aunque se haga un paralelismo con lo que pasó en el Capitolio para diferenciar los unos de los otros, los manifestantes que han podido
coger y todo este tipo de cosas, que se supone que son más de 2.000 personas las que han encarcelado debido a esta manifestación, y han tenido que soltar a miles de personas porque o son discapacitados, o son personas ancianas, o son personas que verdaderamente no sé qué cojones hacen en una manifestación reventando las cosas, si estas criaturas pudieron hacerlo, porque ya os digo que muchos que son personas desfavorecidas que han ido a meterse en un conflicto que prácticamente a ellos ni les va ni les viene, pero por esa ideología, por esa forma de hacer las cosas que les favorece a ciertos partidos o a ciertos colectivos, pues se involucran en cosas que ya os digo que no traen nada bueno. Y si querían hacer algo bueno, lo único que le han dado es que hablar a todas esas facciones políticas que están más pegadas hacia estas derechas radicales que tenemos, más que el orden y la concordia que pudiera traer otro tipo de partido, porque ya os digo que ni derecha ni izquierda, ni el centro que hay inexistente, es un referente para poder votarlo, pues está ahí. Pero, como ya os digo, el pueblo es soberano y este chaval nos da un consejo de cómo dejar de ser el típico gilipollas apesebrado que se mete en marrones porque lo han condicionado a que se meta en esos marrones. Y ya os digo que eso, parte de culpa la tenemos nosotros por no hacer las cosas bien formadas, bien organizadas, bien de esa manera que es productiva para el pueblo, como puede ser a la hora de ir a votar o a la hora de poner algún tipo de denuncia para que se investigue algo y que no se quede en el tiempo. Y esas son las maniobras más efectivas dentro de la legalidad de todos los países que nosotros deberíamos de ver para, de alguna manera, intentar frenar estos movimientos de mierda o esta hipocresía progre que hay, de las cuales solo favorece, y vuelvo a decir, a estos mandatarios que a su misma vez son los mecenas de esa gente, vamos, que no llegan ni a eso, ni a mecenas, porque son acólitos que se ven influenciados por las verdaderas empresas que tienen dinero, que además, ya os digo, es que nos dan por culo por todos lados, porque es que vemos con lo del agua, con lo del otro, y son este tipo de gente que son los que controlan verdaderamente los países y hacen que nos veamos expuestos a esas corrientes autoritarias de la mano de ciertas siglas políticas que nosotros como referencia nos creíamos que hablaban a través del pueblo. Pero ya os digo que son esas cúpulas que se dedican a representarse a ellas mismas y a su y a su empresa, porque otras cosas no apoyan y siempre está el pueblo ahí vinculado en estas mierdas. Pero vamos, que ya os digo que hay un montón de chavales que divulgan que divulgan contenido como Rubén Gisbert, del cual os recomiendo mucho para que analicéis un poco la geopolítica a través de este abogado, porque este chaval además está bien curtido en las leyes y en lo que se supone que es lo constitucional, pero como tienen otros vídeos que también os recomiendo, mirad que lo constitucional hoy por hoy no entra dentro de la democracia porque no favorece a estas cúpulas que nos representan. Entonces, ya os digo, como es todo tan ambiguo y tan loco y caótico, pues solo recomendaros que obréis con buen juicio, que no estéis con la cabeza intoxicada, porque entonces no obráis con buen juicio ni nada, y de alguna manera que que no nos asocien a este tipo de reivindicaciones, idas de mano, porque nos quedaríamos sin ningún dato que poder ofrecer para que los demás que no llevamos este tipo de corrientes, pues no se nos trate
porque compartamos esa ideología o esa forma de ver la vida que hoy por hoy te dicen fachas. Pero vamos, que yo ya te digo, si querés a tu país, querés al semejante, querés la productividad más plena del pueblo para que pueda tener cada vez mayor poder adquisitivo y no depender de la ayuda ni de la historia, porque ya os digo que el depender de eso es que la cosa va mal de cojones, y además te limita mucho a no poder disponer de dinero, que es el poder adquisitivo, para poder desarrollar futuros proyectos. Es que yo qué sé, tío. Es que yo qué sé, es que estamos en un nivel de despotismo y prepotencia que es que vamos. Pero bueno, como ya os digo, espero haberos informado un poco relativamente de lo que está pasando en Brasil, de lo que pues nuestros hermanos latinos se ven expuestos, al igual que nos pasa aquí en España. Y ya digo que esto es un problema que habría que solucionar bajo la concordia y la reflexión del pueblo soberano, porque ya os digo que esta gente no es nadie si nosotros no consentimos que sean alguien. Así que, como siempre digo, un cordial saludo y cuídense mucho.